Es un gusto saludarlos en esta hora, en este momento. Iniciemos con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, damos gracias porque estamos aquí para estudiar tu palabra. Instrúyenos, Señor, ayúdanos a entender y a poner en práctica. Señor, oro por cada uno de los que están escuchando y te pido, Señor, que nuestras vidas sean sostenidas y fortalecidas por el Espíritu Santo. Te lo agradecemos en el nombre santo de Jesús. Amén. Es un gran placer hoy poderlos saludar otra vez y continuar estudiando la palabra de Dios. Entonces les invito en este momento a abrir su Biblia en el libro de Mateo capítulo 7, el versículo número 24, y vamos a estudiar un tema maravilloso en este momento. Dice la Escritura en el versículo 24: a cualquiera pues que me oye estas palabras y las pone en práctica, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, pero no cayó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero a cualquiera que me oye estas palabras y no las practica, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó y fue grande su ruina. Esta es una experiencia de las Sagradas Escrituras que nos llenan a nosotros de mucho conocimiento y que nos hace un llamado para saber dónde estamos. Una de las cosas que siempre debes tener en cuenta es que toda edificación, para que sea sostenible, para que sea segura y tú puedas vivir bajo esa edificación, debe tener unos buenos cimientos, debe tener unas buenas bases. Y lo que siempre usted ve en una casa son las columnas, ve las paredes, ve las puertas, ve las cosas que están al alrededor, pero donde está cimentada la casa donde tú vives, no siempre lo ves. Allí hay un lugar donde está lo firme y lo seguro. Por lo tanto, en esa casa usted entra tranquilamente y está relajado y descansa, duerme, porque usted sabe que esa casa está bien construida, que tiene unos buenos cimientos, y aunque no ve cómo son los cimientos y dónde están los cimientos, pero usted está seguro, pero usted tiene confianza. Por eso en este momento, al leer esta parte tan importante, dice: el Señor dijo, el que me oye mis palabras y las pone en práctica, le compararé a un hombre prudente que edificó la casa sobre la roca. Y bueno, nosotros miramos en las Escrituras y la Escritura nos dice que la roca significa alguien, y esa roca que es firme, que es una base firme, sólida, capaz de enfrentar las inclemencias de la vida, protegernos y sostenernos, es Cristo Jesús. Cristo Jesús está anheloso de que tú y yo nos acerquemos a Él para construir nuestra vida, para lanzar nuestros proyectos, para programar nuestra vida para el éxito que Él quiere darnos. Me alegra mucho saber que en el libro de los Salmos, el Señor, a través del salmista, dice en el Salmo 40: pacientemente esperé a Jehová, y Él se inclinó y oyó mi clamor. Puso mis pies sobre roca y enderezó mis pasos. Y qué privilegio que tú y yo tengamos en este momento esa gran promesa de que Él está ahí, de que Él está atento, y cuando nos acercamos a Él, Él entonces nos levanta, nos da su mano y nos levanta y nos coloca sobre una roca y endereza nuestra vida. Mirando esta parábola y esta expresión que tiene allí este momento de la Escritura, dice que se está haciendo una exhortación
porque en el Sermón del Monte hay muchas de las cosas que él explicó acerca de la salvación, acerca de la vida, acerca del hombre, acerca de el cristiano. Y en este momento entonces al leer allí podemos ir despacio y entonces ver cómo él presenta de una forma maravillosa en una doble parábola, porque habla de un hombre prudente y habla de un hombre necio o de un hombre insensato, pero dice allí las dos partes que son tan fundamentales. Y eso es lo que en este momento quiero que usted me acompañe para poder ver y saber cuál de las dos clases soy yo. Cristo está refiriéndose aquí a algo más que simplemente escuchar. No es solamente escuchar que Dios dice que es nuestro Salvador. No es simplemente escuchar que la Biblia es la palabra de Dios. No es simplemente escuchar que el Evangelio o que están predicando de la salvación. Es mucho más que eso. Dice allí el texto, las pone en práctica. Y le compararé a un hombre prudente que edificó, y esa enseñanza, mi apreciada y apreciado, es indudablemente comprender hasta el punto de que la luz divina referida en su palabra me dé a mí la seguridad, la satisfacción de estar actuando y de estar haciéndolo bien, de estar edificando la vida en los brazos de Cristo Jesús, en las bases que Él ha dejado. Por eso es que necesitamos, por tanto, comprender, porque Él nos exige algo muy importante y es la responsabilidad. Fundamental la responsabilidad. Cuando nosotros vamos a construir casa o vamos a permitir que alguien construya, nosotros confiamos en esa persona porque es responsable y porque le va a poner unos cimientos buenos a esa casa. Es así como el Señor toma esta figura para decir, es necesario que tú y yo nos centremos en entender al Señor, no solamente escucharle. Aquí dice que no solamente es escucharle, sino ponerla en práctica, porque Él entonces dejó este hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, para decirnos que nosotros también debemos edificar nuestra vida espiritual sobre la roca que es Cristo Jesús. Y entonces Él puede ser nuestra fortaleza, nuestra seguridad. En Él es que nosotros estamos seguros. Hoy entonces podemos ver otros detalles acerca de esto. Necesariamente, cuando nosotros no oímos verdaderamente lo que Dios nos dice, podemos correr el riesgo de que nuestra casa, la edificación, vamos a decirlo de esta manera, la edificación de nuestra vida, la edificación de nuestro carácter, no tiene unas bases, no tiene unos principios, no tiene una responsabilidad. Por tal motivo, corremos el riesgo de caer, corremos el riesgo de fallar, corremos el riesgo de estar lejos de Dios, de saber, pero no estar cerca, no querernos comprometer. Entonces es importante que tengamos en cuenta las Sagradas Escrituras. En el versículo número 21, por eso es que el Señor dejó esta palabra en recomendación para que no nos ocurra igual, porque ya lo ha dicho en el versículo 24, que será un hombre sabio, aquel que edifica sobre Cristo, sobre la roca que es Cristo. Y dice también que hay alguien que no escuchó al Señor y que no construye, que no edifica como el Señor le dijo. Y entonces, por lo tanto, aquí en el versículo 21 dice, porque así son las personas cuando no escuchan bien.
Dice el texto, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, y dice, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Este texto, antes de esta doble parábola del sabio y el necio, tiene que ver entonces con que habrá muchas personas que presentarán similarmente todas las cosas. Estarán construyendo su casa, pero uno la está construyendo en la roca y otro la está construyendo en la arena. Siempre he visto esa imagen y siempre he visto esa figura y me pongo a pensar, mi querida y querido que me está escuchando en este momento, me pongo a pensar ese hombre que planeó y dijo, voy a construir mi casa sobre esa roca. Y comenzó a pensar, debo subir el material, debo subir la arena, debo subir la piedra, debo subir la varilla, debo subir, y me imagino ese hombre trabajando duro, el sudor corre por su mejilla y sudando su ropa, su cuerpo, de estar llevando ese material, un viaje, 2 viajes, 3 viajes y muchos viajes, y luego ver lo que hace sol, que viene la brisa y él está allí arreglando para poner una base sólida. Es por eso que las construcciones siempre tienen esa prueba del terreno. Cuando hacen estos edificios, prueban el terreno a ver si resiste una torre de 5 pisos, una torre de 10 pisos, una torre de 50 pisos, una torre de 200 pisos. Esto es impresionante, la figura que el Señor coloca allí. Pero por eso está la figura, por eso está el ejemplo, para que así como el Señor nos presenta, esto es que tú y yo debemos edificar nuestra vida en la roca que es Cristo Jesús, como una base sólida, que no se mueve, que puede venir lo que venga, pero no se mueve, sino que está segura. Y para eso es que el Señor te ha llamado en este momento a la vida, y también te está llamando en este momento para que centre tu vista y tu oído concentrado en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que te da a ti luz y la que te muestra cómo edificar la vida cristiana, cómo edificar tu vida, tanto en la vida moral, material y en todas las direcciones de la vida. Escúchame bien entonces, ¿por qué el Señor está presentando que los hijos de Dios, los que son llamados y aceptan al Señor, son los que direccionan su vida de manera real? Y por eso es que quiero invitarte en este momento al libro de Romanos. En el capítulo 8 y versículo número 14, usted y yo podemos leer allí algo profundo, muy claro en la Escritura. Versículo 14 de Romanos capítulo 8 dice el Señor: sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado. Esto es muy real. Disculpen, estoy leyendo mal. Es 8:14 y había leído el versículo anterior. Leemos 8:14. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Claro está en el texto. Por eso Mateo dice: a cualquiera que me oye estas palabras y las pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cuando construimos sobre la roca, estamos dirigidos por el Espíritu Santo, somos guiados por el Espíritu Santo, y ahí está la palabra todos. Por eso tú y yo estamos incluidos en ese grupo de todos.
y todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. La importancia de eso es que el Señor está presentando aquí ese cualquiera puede ser un alto o un bajito, un moreno o un blanco, un rico, un pobre, no tiene allí una clasificación, sino cualquiera. Tú y yo, por eso podemos ser aquellos que recibiremos del Señor esa sabiduría, esa dirección para la vida, y el texto está diciendo que oye y pone en práctica, y Él lo comparará por lo prudente. Pero también si no oye, o oye pero no pone en práctica, lo compararé entonces a un necio. Todos ustedes y yo, al estar estudiando y mirando el mensaje de Dios en la palabra sagrada, entonces debemos entender que aquí hay un principio fundamental que ha sido por los siglos y desde que el Señor envió el mensaje claro de la salvación, y es el principio de la obediencia. ¿Obediencia a qué? Obediencia a la palabra. Cristo transforma la vida, transforma el carácter de toda persona y le obedece la persona, porque el Señor dice claramente: así es que debe hacerlo. Te quiero invitar al libro de el Evangelio según San Juan, el capítulo número 5, y lea conmigo la escritura, cómo nos muestra el Señor en su palabra cosas interesantes, cómo edificar claramente y seguro nuestra vida. Así que es como nosotros debemos hacerlo, como nosotros debemos entender. En el versículo número 24, la palabra del Señor dice así: de cierto digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. En ese momento, cuando tú lees este texto, hay muchas cosas que le vienen a la mente y hay mucho que extraer de esta verdad. De cierto digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Y recuerda el texto de Romanos: todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Por eso cuando Mateo 7:24 está diciendo que cualquiera que oye y pone en práctica, cualquiera que oye haciendo, el Señor lo comparará. Por eso la pregunta al inicio: ¿eres tú sabio o necio? ¿Eres tú del que oye y pone en práctica? ¿O eres tú de aquel que simplemente que pasen las cosas, pero no estás interesado en un cambio, en esforzarse? Porque la diferencia está allí, como la ilustración anterior: aquel hombre que sudando sube el material o lo pones en esa roca dura que martilla y clava y duro, difícil, pero es abrirle un hueco a la roca para poder poner una base sólida. O simplemente aquel hombre que tiende todo su material en la arena, y como hacer un hueco en la arena es tan sencillo, es completamente fácil, pero él veía que le rendía mucho, que rápidamente construyó su casa, subió mientras que el otro estaba un poco atrasado, no subía todavía las columnas, no subía todavía los muros, mientras que el otro ya estaba terminando. Pero no se le olvide que la parábola dice otra cosa interesante. En el versículo dice: descendió lluvia. Ya se había construido la casa. Uno demoró quizás un poco más.
El otro lo hizo rápido, lo hizo fácil. Pero ahora vienen las circunstancias. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, pero no cayó porque estaba cimentada sobre la roca. Y el otro versículo dice, el 27, descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron ímpetu contra aquella casa, y cayó y fue grande su ruina. Y ahí entonces, ¿por qué el consejo claro de la Escritura es: al poner nuestra vida en Cristo Jesús, estamos seguros? Y mi amiga y mi amigo, y mi hermano y hermana, estamos completamente seguros, porque sí es cierto, van a venir problemas, van a venir crisis, van a venir dolores, van a venir circunstancias al mundo, a la vida, a la familia, en el momento que tú eres un adolescente, en el momento que eres un joven que se dispone para la universidad y se dispone para el proyecto de su vida. Van a venir dificultades, van a venir tropiezos, y esto parece que fuera tempestades, vientos, van a venir y van a pegar duro contra su casa, contra su carácter, contra la edificación de su vida, y van a maltratar, y van a destruir. Pero hermana y hermano, amigo y amiga que me escucha, joven y niño, no olviden que la promesa del Señor es: si construye su casa sobre la roca que es Cristo Jesús, si vienen vientos, si vienen crisis, si vienen problemas, que el papá, que la mamá, que el jefe, que el profesor, que el amigo, que el vecino, que el novio, que la novia, que si problemas, que no quieren, que no me quieren, viene cualquiera de esas, el Señor dice que la casa que fue construida en la roca que es Cristo Jesús no caerá, se mantendrá firme, porque oímos y hicimos, pusimos en práctica los consejos que el Señor nos ha dado, y es fundamental hoy día que tú lo hagas así. Y lo hace porque Dios lo dice, y cuando Dios dice, nosotros obedecemos. Cuando Dios dice, su palabra tiene razón, porque Él es experto, Él es el mejor constructor que hay, Él es el mejor arquitecto, el mejor ingeniero. Con Él, tú y yo, tendremos la certeza de que nuestra casa está construida con bases, y esas bases serán para glorificar su nombre y también para estar testificando por la eternidad. Entonces, apreciada y apreciado hermano y amigo que me escucha, el hombre prudente hizo muy bien los cimientos de su vida, de su casa, hizo muy bien la tarea, escuchó muy bien y se centró en hacer las cosas como el Señor lo dice. Ahí está escrito, y es lo que debemos hacer. Por eso, aunque no sea fácil, aunque haya que tener un poquito de esfuerzo, pero tienes la seguridad que luego, cuando vengan los problemas, estás confiado, porque las bases, los cimientos de tu casa, de tu vida, de tu carácter, están seguros en Cristo Jesús. Por eso, apreciada y apreciado hermano, es muy importante que tengas en cuenta que hoy día los vientos y los problemas de la vida que están allí narrados pueden ser esas cosas dolorosas que aparecen en la vida. No esperabas que tuvieses esas circunstancias con tu esposo. No esperaba encontrar esas circunstancias en tu vida en el futuro. No esperaba que su hijo adolescente siguiera esa línea. No esperaba que los genes que se traen de familia aparecieran y se convirtieran como una tormenta, como viento impetuoso contra su vida, contra su carácter, contra su familia. No esperabas eso. Pero si tú estás cimentado en Cristo y has entregado tu vida a Cristo y ha permitido que Cristo sostenga su vida,
No vas a temer, no vas a angustiarte, sino vas a confiar en el Señor porque tú has puesto las bases firmes de tu vida, de tu construcción en las manos del Señor Jesucristo. Y si viene otro a decirle, ¿para qué hace eso? ¿Por qué tiene que entregarse? ¿Por qué tiene que cambiar? Eso más bien disfrute la vida. Si alguien viene a decirte eso, tú vas a decir, no puede ser, porque yo me siento seguro en Cristo Jesús, porque estoy cimentado en la roca verdadera, porque estoy realmente feliz con el Señor. Así que el Señor te dice en este momento, tenga en cuenta que solo hay victoria en Cristo y solo hay firmeza en la roca poderosa nuestro Señor Jesucristo. Por eso es bienaventurado el que hace las cosas oyendo, practicando, obedeciendo, y entonces cuando ya terminen todas las tormentas, tú mirarás y dirás, victorioso es el Señor, porque ha ganado la victoria en mí, porque he pasado y he resistido, porque estoy cimentado en Cristo Jesús. Por eso, apreciada y apreciado que me escucha, nunca deje de lado el llamado del Señor Jesucristo. Nunca deje de lado el estudio de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nunca deja de ser. La palabra de Dios siempre estará ahí para orientarte, para guiarte, para darte la seguridad. Puede pasar la hierba, puede pasar la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y eso está escrito en Isaías 48 y en 1 de Pedro 1:25. Solo en Cristo hay salvación y seguridad. Por eso ese es el énfasis. Y ahora, en este momento, el énfasis para ti y para mí. ¿Estarías dispuesto a acercarte a Cristo y decirle, Señor, yo quiero construir mi vida de ahora en adelante en la roca perfecta y segura que es Cristo Jesús? Puede que esté hablando en este momento a un niño que está en la edad del razonamiento, de pensar. Ese niño que quiere ser bautizado y está pensando, yo entrego mi vida a Cristo porque quiero que mi vida sea construida en Él, que es la roca perfecta. O quizás un joven que ha tenido ya que enfrentar tormentas en la vida, dificultades, y en este momento siente y dice, ahora entiendo que la mejor vida y la seguridad de la vida y la felicidad solamente se encuentra cuando cimentamos nuestra vida en Cristo Jesús, y le gustaría esta noche entregarse a Él. Por eso es que este llamado es para que lo piense allí y lo tenga claro. O quizás habla a una persona adulta, un caballero que está allí y ha pasado también ya por las tormentas y quizás ha luchado en la vida por mucho tiempo, y ahora te das cuenta en este momento por esta palabra que el Señor ya había dicho, en mi palabra encuentra la sabiduría, porque todo aquel que es guiado por el Espíritu de Dios, este es hijo de Dios. Y es hijo de Dios porque no solamente oye, sino que practica la palabra de Dios y edifica la vida en Él, que es la roca perfecta. Yo te pregunto en este momento, ¿es la decisión que tomarás? ¿Tomas la decisión de seguir a Cristo? Y aunque de pronto no conozcas, y ahora es las primeras veces que estás acercándote a estudiar, estás acercando la Biblia, yo te digo, tú puedes continuar, tú puedes comenzar, tú puedes hacer la vida y la fortaleza en el Señor. Me gustaría decirte que te pongas de pie, pero no te estoy viendo. Pero tu corazón arrepentido, tu corazón dispuesto, dile a alguien de la iglesia que tú quieres entregarte a Cristo Jesús, porque quiere colocar los cimientos, las bases sólidas de tu vida para la salvación en Cristo Jesús. Por eso, hermano y hermana, joven y niño, acércate a Cristo Jesús, porque Él quiere fortalecer tu vida
edificar tu vida y llevarte al reino de los cielos. Que la bendición de Dios sea sobre ti que has tomado esa decisión. Padre Celestial, toda la honra y toda la gloria y la alabanza sean para ti. Toma, Señor, aquel niño, aquel joven, aquel adulto que está tomando la decisión por ti. Edifica esta iglesia, edifica esta hermandad en los cimientos verdaderos, en los cimientos seguros, en la roca poderosa y bendita que es nuestro Señor Jesucristo. Todo lo pido, Señor, y lo agradezco en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es un gran placer que hayamos podido estudiar en este momento. Que Dios les bendiga.